Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una evaluación del tema de la justicia en El Salvador. ¿Se está aplicando de manera selectiva? Es decir, a los amigos le toca un tipo de justicia y a los pobres y a aquellos que no tienen cómo defenderse les toca en realidad otro tipo de justicia. ¿Qué ha estado pasando en el país? Y el enfoque ahora lo vamos a abordar desde la perspectiva de las víctimas del régimen de excepción, que francamente ha sido un tema altamente polémico en el país. Ha dejado una estela de denuncias y casos hasta de crímenes de lesa humanidad. Ahora, para abordar este tema y tratar de explorar qué es lo que ha pasado, vamos a conversar con Samuel Ramírez. Es parte del movimiento de víctimas del régimen de excepción. Samuelito, feliz año, bienvenido y gracias por hacer un espacio y conversar con nosotros. Bueno, gracias Franklin, de verdad que gracias por esta invitación, muy importante estos espacios. Yo creo que el tema del año 2023 pues es un año muy duro, ¿verdad? Creemos que no vimos ningún resultado positivo para las víctimas. La gente pues denunció, ha hecho uso de los espacios legales, institucionales, los procesos judiciales, hemos ido a la Corte Suprema de Justicia, o sea, hemos hecho uso de todos los espacios habidos y por haber por parte del Estado salvadoreño y sin embargo no hay respuesta. Creemos que hay alguna respuesta mínima con respecto a las liberaciones que se están dando, que es mucho obedece a la presión de las víctimas, pero no es suficiente. Creemos que todavía hace falta mucho más. Entonces creemos que es un año muy lamentable, que no podemos decir que fue un año donde hubo justicia en este país desde que el presidente Bukele tomó control de los tres poderes del Estado. No hay justicia en este país. En este país, el presidente es el que decide cómo se va a llevar los procesos judiciales, cómo se van a decretar las leyes, cómo la Corte va a interpretar esas leyes. O sea, no hay forma de que el pueblo se pueda hacer escuchar porque todo está controlado por el gobierno, por el presidente Nayib Bukele. Entonces creemos que hemos comprobado que de esa manera no puede haber democracia, no puede haber transparencia, no puede haber justicia. Y yo recuerdo las palabras célebres de Monseñor Romero, cuando decía que la justicia es como la serpiente, que muerde al pie descalzo. En este país, los pobres son los que están muriendo en las cárceles. Alguien que tenga dinero, pues tiene maneras de cómo resolver el problema, buenos abogados, buenas relaciones con los funcionarios y simplemente pues no pasa mucho tiempo en la cárcel, pero los pobres se están muriendo por falta de atención médica, por asesinatos dentro de las cárceles y una serie de situaciones que han marcado pues este año. Nosotros que hemos andado en la calle con las víctimas, hemos sido testigos de el rechazo, de la renuencia del Estado, de la indiferencia del Estado. Hemos ido a la PDH, tenemos una procuradora que de verdad da pena con esta señora, que es la procuradora de los derechos humanos en este país, pero simplemente ella misma ha dicho que todos los que han sido capturados tienen vínculos con pandillas, que son personas que tienen un delito que pagar. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir si la que procura por los derechos humanos también ya condenó a estas personas? Yo insisto que no estamos defendiendo al 100% de los capturados. Aquí estamos defendiendo a la porción, al fragmento de gente inocente que el mismo presidente Bukele ha reconocido que hay un porcentaje de error. El mismo ministro de Justicia, Villatoro, ha dicho que hay errores y él mismo dice qué gracia tiene capturar solo culpables. O sea, ha confesado que hay una estrategia de capturar inocentes porque eso le sirve para aumentar el número de una manera más rápida. Entonces, creemos que han aceptado las violaciones de los derechos humanos, han aceptado las capturas de inocentes. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a bajar la guardia? ¿Por qué vamos a desistir de nuestra lucha a pesar de los ataques, de las amenazas, de la represión que hemos sufrido, persecución, intentos de captura? Eso podemos señalar como primicia del año 2023.
Si hiciéramos, Samuel, este ha sido en realidad, creo, el tema de mayor polémica durante el 2023. Hemos visto fallecidos, hemos visto torturas, o por lo menos hemos escuchado y recibido informes, digamos, sendos informes, con registros fotográficos, imágenes, testimonios, etcétera, de capturas arbitrarias, de denuncias que fueron malintencionadas, de casos que se pueden llamar o calificar como persecución, de capturas dirigidas para desaparecer a una persona que estaba denunciando, etc. O sea, hemos visto en realidad un sistema de justicia bastante trastocado y quien ha pagado, por lo menos por decirlo así, la factura o los platos rotos de este proceso básicamente han sido aquellos que no tienen cómo defenderse, los pobres, los de las comunidades. Y hasta el caso Santa Marta entra en esto. Ahora, te quiero preguntar, ustedes como Movir, como movimiento de víctimas del régimen de excepción, al hacer el balance del 2023, ¿cuáles son los tres elementos principales que destacan en ese balance que hacen ustedes y que señalan a dónde están las principales señales o advertencias de este proceso en el que se ha encaminado el país? Pues yo creo que uno de los errores más grandes que cometió el pueblo salvadoreño fue darle demasiado poder a este señor presidente de la República, porque ahora se lamentan. Muchas de las víctimas dicen, miren, yo participé en las campañas electorales cuidando urnas, llevando alimentación, y ahora ¿con quién nos paga este presidente? Darle poder a Bukele es la llave mágica y la luz verde para que pueda violentar los derechos humanos. Si no tuviera el control de la Asamblea, si no tuviera el control de la Corte Suprema de Justicia, si no tuviera el control del fiscal, creo que aquí las víctimas fuera otra historia. Hubiera más transparencia, más acceso a la información, más justicia, pero yo creo que ese es el primer problema. Y también creo que una de las cosas que a Bukele le ha favorecido es esa capacidad que él tiene en la manipulación mediática, en la capacidad que tiene de hacer un buen manejo de las comunicaciones, del marketing político, y él sabe que el régimen de excepción es la única obra visible de su gestión. No hemos visto ninguna otra obra más que puede inaugurar, por ejemplo, el Hospital Rosales. No existe ese Hospital Rosales. Se robaron el dinero. No vemos las tres sedes de la Universidad Nacional que se comprometió a construir para la juventud, para que los jóvenes estudiaran, se prepararan y que pudieran ser profesionales, que pudieran contribuir al desarrollo de este país. Entonces no tiene nada que ofrecer. Lo único que él se enorgullece es tener un penal moderno, de lujo, el primer mundo y el más grande de América Latina. Pero ahí vemos que ahí tiene supuestamente a los verdaderos criminales, a los verdaderos carniceros, a los verdaderos genocidas que han sangrado este país. Pero vemos en un ambiente que tiene gimnasio, tienen médicos para que los estén atendiendo, tienen psicólogos para que los estén atendiendo, tienen hasta talleres vocacionales. Entonces, pareciera que aquí hay un pacto con estas personas, hombre. O sea, no es cierto que aquí la justicia es parejo para todos. Para un sector sí se le aplica, casi hasta pena de muerte porque los dejan morir en las cárceles, pero a otro sector se les deja, se les ofrece opciones diferentes. Vemos cómo muere gente en el penal de Izalco, cómo muere gente en el penal de Quesaltepeque, cómo muere gente en Apanteos, pero de eso nadie dice nada. El gobierno se da el lujo de decir que cerramos el año 2023 con 0 homicidios. O sea, los muertos por parte del régimen o por parte de las pandillas dentro de las cárceles no cuentan, porque muchas personas que mueren en las cárceles es porque son los pandilleros que los asesinan. O sea, pareciera que ahora el lugar ha cambiado. Ya no es en la calle, ya no es en las comunidades, sino que es dentro de los centros penales, porque ahí están personas mezcladas, jóvenes que no deben nada, con verdaderos criminales, y pues en algunos asesinatos que hemos observado han salido personas con apuñalados, con golpes, y no puede ser que eso sea, como dice el régimen o medicina legal, que es un edema pulmonar. Entonces, es mentira. Entonces creemos que es un año totalmente nefasto para las víctimas,
no fuimos escuchados y lamentablemente pues el régimen lo va a continuar porque es la única bandera que lo tiene a él en ese nivel de popularidad y nos va a llevar así a las elecciones y quizás nos va a llevar después de ganar las elecciones, si es que la gana, sometidos con el régimen porque también el descontento sigue creciendo y de esta manera frena a la gente que tiene miedo. Al menos habemos un sector de la población que no tenemos miedo. Estamos dispuestos a correr el riesgo porque no podemos callar, no podemos desmovilizarnos con este nivel de represión, de persecución que hay en el país. No es posible que nosotros nos callemos ante semejante dictadura en potencia que hay en El Salvador. Ujú. A partir de este ejercicio que ustedes estuvieron haciendo, tocaron todas las puertas posibles, Samuel, durante este año para tratar de construir un espacio, digamos, mucho más equilibrado y respetuoso de los derechos humanos. ¿Cómo evalúan el papel y el trabajo que han jugado las instituciones de gobierno que están vinculadas al tema de la justicia y de la protección y respeto de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido en realidad la evaluación? ¿Con qué notas salen? Y los funcionarios sobre todo. Miren, no, lamentablemente las instituciones que deberían de estar pendientes de este tema del régimen, que es la PDH, pues totalmente defraudado. La Procuraduría General de la República, que es la otra, que es la que ha puesto los abogados defensores públicos para la gente que no puede pagar abogados privados, tampoco no resuelve. Ahí no escuchan a las víctimas, no reciben los arraigos que pueden determinar la inocencia de esta persona, solamente aceptan las acusaciones de la fiscalía. Eh, la Iglesia Católica también hemos visto total silencio, un gran temor de las instituciones de referirse al régimen de excepción. Pareciera que lo ven como le tiene miedo al régimen, puede señalar las cosas. Los medios de comunicación son pocos los medios que se atreven a cubrir las actividades de Movir. Los grandes medios no llegan, son los verdaderos ausentes de nuestras actividades. Gracias a Dios tenemos medios internacionales que nos dan cobertura. Entonces creemos que hay un silencio, hay una cooptación de medios de comunicación, de instituciones de parte del Estado, porque también el Estado trata de someternos, de chantajearlos, que si se oponen a lo que el régimen dice, pues también van a ser reprimidos. Hemos visto el caso de empresarios que fueron bastante opositores al régimen, que dijeron la verdad, hoy están presos, o líderes. Vemos el alcalde Ernesto Mason, que también en un tiempo fue un servil a Bukele, luego se rebeló, pero mire ahora cómo lo tienen, no lo dejan salir a pesar de que va cumpliendo con las penas. Entonces creemos que es una situación bien lamentable. Vemos la persecución política también, ¿verdad? Amenazas de capturas. Vemos el caso de la captura la declaración de captura que tiene Rubén Zamora. Es una persona que se ha puesto a la par de las víctimas, de denunciar las injusticias de este país. Y ese es todo el pecado de él. Si van a culpar a los que firmaron ese decreto de amnistía, deberían de estar todos los diputados que estaban en ese momento, pero ¿por qué solo él? ¿Por qué solo unos cuantos? Entonces vemos que hay una revancha política, vemos ahora cómo han destruido el monumento a la paz, ahí obras públicas. ¿Qué de malo tenía esa imagen que mostraba la reconciliación entre los sectores que se enfrentaron en los 80? ¿Cuál era lo malo de eso? Al contrario, era una imagen que reflejaba que aquí se puede resolver si podía haber tolerancia y de alguna manera reconciliación nacional en los salvadoreños. Pero vimos que la destruyeron totalmente. Ahora vemos que está desmantelando todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz. Entonces ya la PDH ya no tiene ningún sentido de ser, lo más seguro que la va a eliminar también porque sabe que al contrario le puede hacer estorbo. Entonces no vemos que las instituciones estén a favor de las víctimas. Miren, nosotros como MOVIR hemos tocado todas las puertas. Fuimos hasta visitar al nuncio apostólico, el representante del Papa aquí en este país. No fuimos bien recibidos por él. Nos dijo que él ya está trabajando y que no puede hacer más.
hemos visitado el oficial de información, el oficial de las Naciones Unidas en Santa Elena para visibilizar a las víctimas. O sea, hemos hablado con relatores de los derechos humanos aquí en el país, hemos hablado con todo el mundo y nadie le toma en serio a las víctimas. Algunos trabajan, pero no se pronuncian, hacen el trabajo un poco como clandestino, pero no se quieren pronunciar para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Hay miedo. De verdad que este régimen tiene las condiciones para poder incluso expulsar a cualquier cuerpo diplomático, si ya lo hizo en varias ocasiones de amenazarlo. Se contradice porque él pide ayuda a la comunidad internacional, pero al mismo tiempo lo descalifica cuando le señalan sus violaciones. Entonces vemos una situación bien, las víctimas se sienten impotentes porque ya no hayan a dónde acudir. Nadie los escucha ni afuera ni adentro. Entonces, aquí pues creo que las calles, solo la manifestación popular es lo único que nos va quedando para poderlos hacernos escuchar ante este régimen. Hay unos señalamientos que quedaron en el aire y que por supuesto en este gobierno no se logra tener respuesta. Pero es que detrás del régimen de excepción y de todo ese sistema que ha sido cuestionado, también se movió todo un ejercicio de negocios oscuros adentro. Negocios en el sentido de los centros penales, negocios para cobrar dinero a las familias que tenían detenidos en los centros penales, negocios en el sentido de todos los millones que se solicitaron para el plan control territorial, de los cuales nunca se tuvo, nunca se rindió cuentas, nunca se conoció informes o reportes dónde se fue ese dinero. Entonces hay una serie de manejos opacos del ejercicio público y del manejo del recurso público. Pero además también hay una serie de señalamientos de que dentro de los centros penales se movilizaron recursos para beneficiar a ciertos reos, a ciertos presos que podían tener condiciones para salir de ahí. Hay investigaciones que ha publicado, por ejemplo, la UCA, con testimonios al respecto. Entonces, ¿cómo ves estos señalamientos, Samuel, de que dentro de todo este proceso del régimen de excepción también hubo negocios opacos e irregulares donde funcionarios y otros actores participaron? Bueno, yo creo que es este conocimiento público, todos los reportajes del Faro también, todos los medios digitales el pacto con las pandillas, ¿verdad? Bueno, aquí incluso hay dudas si esos muertos, ese nefasto marzo de 2022, fue realmente, no fue hasta planificado por la forma en que han aprovechado el régimen de excepción. Vemos cómo el CROC lo sacaron, funcionarios de gobierno que siguen fungiendo como gobierno, no hay persecución para ellos, y aquí hay mucha gente capturada por simplemente sospecha de que colaboraba con las pandillas, solo porque una familia era pobre, vendía pupusas en la entrada a la comunidad y un pandillero le pidió una pupusa y si no se la daba, era amenazada a muerte, pues, entonces tenía que hacerlo obligadamente. Para ellos sí hay cárcel, hay régimen, pero para aquellos que han sacado cabecillas criminales peligrosos del país, no hay cárcel, no hay justicia en este país. Hay diputados, se ha dicho, pues, no lo estoy inventando yo. Hay diputados que tienen, si les revisaran su cuerpo, tienen manchas, tienen marcas. Hay empleados en la asamblea, empleados en las alcaldías que tienen marcas. Entonces, ¿cómo podemos creer en que Bukele de verdad quiere combatir a las pandillas? Yo quisiera creerle, porque a veces cuando hablan en las cadenas, eh, tienen una manera de convencer a la gente. Yo dije, qué bueno que fuera cierto, pero la práctica dice lo contrario. Entonces creemos que es una situación contradictoria, no se puede creer todo lo que dicen Nayib Bukele. Vemos cómo oculta lo que pasa en este país con espectáculos. Vimos el show de Miss Universo, más de 100 millones. No lo digo yo, lo dijo la ministra o la embajadora de Estados Unidos del Salvador. Entonces, ella dijo que se gastaron más de 100 millones de dólares y más de 30 millones o 40 millones o 60 millones en los Juegos Centroamericanos. Un país tan pobre que no está en capacidad para administrar y para financiar esos proyectos,
hemos botado el dinero, pero no hay dinero para escuelas, para que los niños dejen de andar en la calle y puedan estudiar, para evitar que estos jóvenes puedan convertirse en futuros delincuentes. No hay prevención de parte de este régimen, solo es represión. No hay proyectos de reinserción, no hay proyectos bueno, ha cerrado el INSAFOR, un proyecto que era para tecnificar de gratis a los jóvenes de comunidades. O sea, todo lo que era de beneficio social lo ha cerrado. Veamos el FODES, no hay obras en las alcaldías, todo lo ha concentrado él para su campaña electoral, porque él desde hace años está en campaña electoral para posicionarse, para estar en ese nivel de popularidad. Entonces creemos que hay una situación muy difícil en este país, ¿verdad? Y aquí, pues, como dice el dicho, solo el pueblo salva al pueblo. Esperamos que el pueblo sea sabio y pues tome la mejor decisión en estas próximas elecciones, que ya estamos a un mes Sí. exactamente para las elecciones presidenciales y diputados, porque va a ser el Samuel, 4 de febrero. Samuel, antes de abordar un poco en perspectiva, solo un aspecto más. El sistema de jueces, el sistema judicial, el papel de los jueces, cómo están abordando este tipo de situaciones y en general el comportamiento que estamos viendo en los jueces. ¿Hay más independencia en el sistema judicial o prácticamente se está consolidando un sistema judicial que se vuelve un apéndice de un partido político? Bueno, la verdad que el sistema judicial no funciona. Aquí hay personas que tienen año y medio, tantos meses de estar presos, no se les ha comprobado el delito y siguen presos. Hay personas que están con grandes enfermedades en las cárceles, que deberían de agilizarse ese proceso judicial si realmente este régimen tuviera humanismo, si fuera humano y se preocupara por la salud y por la vida de este pueblo. Sin embargo, no hace absolutamente nada, los deja morir. Entonces creemos que pareciera que es una estrategia, hombre, de dejar morir a la gente. Quieren quizás bajar el nivel de población, así como han reducido los municipios, también quieren reducir el nivel de población a través de dejar morir a la gente en las cárceles. Entonces, es una situación bien difícil. Los jueces, algunos que tienen buenas intenciones, tampoco los dejan trabajar. Y otros que realmente están eh, a la orden de Casa Presidencial porque ellos tratan de inventar delitos, tratan de manosear los procesos judiciales y tratan de favorecer pues que el régimen mantenga ese nivel de tensiones, porque ¿qué pasaría? No me gusta mencionar datos, cantidades, porque no tenemos datos. Yo no puedo decir que son 20,000, 30,000, 40,000 o 10,000 los que son inocentes, pero yo presumo que hay una cantidad muy grande de personas que no han sido condenados, eh, no han sido vencidos en juicio. Significa que se presumen que son inocentes. ¿Por qué no los han condenado? Porque no tienen delito. Entonces deberían de agilizar su proceso judicial. Bueno, hay cartas de libertad para muchas personas que los jueces las han entregado y no los quieren liberar centros penales. Tenemos casos de un joven de Morazán que tenía carta de libertad desde hacía 4 meses, estaba en Izalco, la familia, y estaba con una enfermedad terminal. La familia corrió para Izalco, nomás le dieron la carta, fue una vez, fue la segunda vez, fue la tercera vez y se lo negaron. Fue a la dirección de centros penales, se lo negaron. Fue a la PDH, también se lo negaron. Entonces nos buscaron a nosotros como mover y yo le digo, mire, denunciemos, hagamos la denuncia pública de todas estas anomalías. Hicimos la denuncia, bueno, y al cipote lo liberaron. A otro lo entregaron muerto a pesar de que tenía carta de libertad. O sea, esa es el régimen, ese es el gobierno que tenemos, que las víctimas luchando para que esa persona pueda mostrar la inocencia y no les permiten, y ya tienen cartas de libertad y tampoco les dan su libertad y que prefieren entregarlos en una caja ya fallecido. Eso se ha visto pues en la práctica, yo no estoy inventando. De cara al futuro, Samuel, básicamente entramos a un año donde la gente podrá reafirmar o cambiar este rumbo. El 4 de febrero vamos a elecciones y hay diferentes señales, interpretaciones, análisis de lo que está pasando. ¿Cuál debería ser la perspectiva
o digamos la mayor aspiración que pueda tener en este caso Movir como un movimiento dedicado a acompañar la condición y la situación que ha estado enfrentando las víctimas del régimen. Porque está claro que todo mundo, en realidad en El Salvador, está por seguir acompañando una dinámica que siga fortaleciendo los campos y las áreas de seguridad. Pero se requiere que esto también aborde el tema del respeto al derecho, a los derechos humanos, al sistema de derechos, al sistema de garantías, que es donde en realidad más fragilidad se ha mostrado. ¿Cuáles serían los grandes retos que tenemos como país en esta dirección de cara al 2024, Osman? Bueno, es lamentable porque aquí pareciera que estamos ante un unipartidismo. Aquí solo se ve un partido y que es el del gobierno, que está en campaña electoral. El resto de partidos no se ven por ningún lado. O sea, me imagino que no tienen recursos económicos para hacer una campaña de altura. Solo vemos al gobierno haciendo campaña, mentirosa, por supuesto, amenazando que si otro partido llega al poder, que van a liberar a los criminales. Esa es una de las mentiras más grandes porque nadie quiere vivir en un país inseguro. Nadie. Solamente las mafias sí les conviene, pero el pueblo salvadoreño honrado, trabajador, no quiere vivir en un país inseguro. Y nadie está de acuerdo en eso. Entonces, creemos que va a ser difícil que la oposición pueda hacerle una buena competencia, porque no hay ese balance pues, de recursos para poder decir de que hay posibilidades. Sin embargo, una votación masiva, ese descontento que se pueda mostrar masivamente puede hacer la diferencia. Y yo sí creo que hay un descontento silencioso que no se refleja en las encuestas, pero que está ahí. Las víctimas, hay víctimas desde las capturas arbitrarias, desde los vendedores en el centro que son perseguidos por el CAN, desde la gente que les han quitado sus tierras, desde los despedidos, bueno, los trabajadores que no les han dado las prestaciones, no les han dado ese escalafón, o sea, el desmantelamiento de las alcaldías, ese montón de despedidos que van a haber en el 2024 a partir de mayo, cuando ya entre la nueva forma de gobierno municipal, eso es gravísimo. Y antes que eso ocurra, la gente tiene que despertar y darse cuenta que estas elecciones son cruciales. Hay que tomar la mejor decisión. Y como Movir, es cierto que Movir es un movimiento apolítico, pero también es un movimiento que tiene que pensar bien ese voto. Sabemos que el poder que tiene el presidente es el que ha llevado a tanta injusticia en este país. Yo reitero, no estamos defendiendo criminales, pero hay mucha gente inocente que está muriendo en las cárceles que no merece morir, que no merece estar en esas condiciones y que el presidente de nada le sirve que dice que habla hasta con Dios, que dice Dios me los bendiga o menciona a Dios de una manera hipócrita. Incluso yo quisiera ver que Monseñor Romero ya no lo tenga ahí en ese gabinete, ahí se ve y destruyendo todo lo poco que Monseñor Romero también soñó para este país. Entonces yo creo que aquí la decisión la tiene la población salvadoreña, pero que esté bien informada. El problema es que la información que le está llegando es información del Estado, la mayoría. Que hay una maquinaria de troles, los medios tradicionales, bueno, el fraude electoral ya está consumado con ese montón de gente que va a votar en el exterior, que vienen a votar con DUI vencido, con pasaporte vencido. Significa que ellos saben de que no necesitan ya la mayoría del voto salvadoreño, porque saben que no lo van a tener. Ellos saben que con el voto en el exterior van a poder ganar las elecciones. Lamentamos mucho, pues, esa gente solo nos va a venir a hacer el mal, como lo vinieron a hacer la vez pasada, pero los que sufrimos las consecuencias, los que vivimos aquí, somos nosotros. ¿Qué dicen ahora los turistas? Que El Salvador es el país más caro. O sea, pareciéramos que somos país de primer mundo, Japón, España, Alemania, pero aquí los salarios son miserables para los que trabajan, los que tienen empleo y los que no tienen empleo, ¿cómo se ganan la vida? O sea, y eso es lo que oculta el gobierno vendiendo un país que no existe. Y eso es lo que mucha gente pues está comprando en este país y esperamos que la gente mejor vea otras opciones, se informe de otra manera para que pueda tener una visión real de lo que pasa en El Salvador.
¿Cuál debería ser, Samuel, digamos, las, las peticiones a una nueva asamblea legislativa? ¿Cuáles son la lista de compromisos que una nueva asamblea legislativa debería tener con estos sectores que no han sido como los correspondidos por la actual administración? Fíjese que obviamente la asamblea tiene que estar distribuida con los partidos, ¿verdad? Que no tenga mayoría el oficialismo, porque ese es el peor daño que ha ocasionado al pueblo salvadoreño y a las futuras víctimas, porque el régimen continúa, ¿verdad? Aquí no, eso no termina. Creemos que una buena distribución de los diputados, el pueblo tiene que escoger de todos los candidatos que hay, que ya están ahorita en campaña, que vean las mejores propuestas y que por ellos debe de votar y que procure equilibrar, ¿verdad? Que conozca bien cuáles son los partidos que están a favor del oficialismo, porque también hay un grupo de partidos que es bueno que aclararlo a la gente que están obviamente son fachadas, simplemente son para legitimar las elecciones, pero son partidos que están, bueno, no critican al gobierno, no critican las obras que no se han realizado en las alcaldías, porque solo están ahí de nombre y de fachada, y ya están comprados, ya tienen incluso ofrecimiento de ministerios o de lugares donde van a estar para callarlos. Entonces yo creo que lo importante es eso, que el pueblo analice fríamente en estos días que nos quedan y que la asamblea debe estar no en manos del oficialismo, porque eso es el peor daño, el peor mal que le ha llegado a El Salvador, tener esa bancada que solo aprieta el botón, el régimen lo están prorrogando cada vez que el presidente quiere, cada vez que el presidente quiere le están financiando el régimen, cada vez que el presidente quiere, no hay oposición absoluta. Los diputados que son de oposición no tienen, o sea, no tienen voz y tienen voto, pero no tienen la capacidad para poder romper con ese esquema. Así que ese es el llamado que hacemos al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Uh -huh. Unas dos últimas cosas antes de cerrar, Samuel. Si hay una institucionalidad que está operando, me refiero al Ministerio de Justicia, a la misma Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada. Son instituciones que actúan en todo este proceder, que han tenido un comportamiento y que ya llevan en realidad varios meses siendo parte de esta dinámica. ¿Cuál sería el llamado que Movir le hace en función de ser un movimiento de apoyo a las víctimas del régimen? ¿Cuál sería el llamado que le harías a estos funcionarios y a estas instituciones que han sido básicamente los operadores de todo el sistema? ¿Cuál debería ser en realidad el papel que deben de jugar de cara a un nuevo año? Bueno, yo creo que los policías son seres humanos, los soldados son seres humanos, los oficiales son seres humanos, tienen su familia, que piensen en su familia, que piensen que no es obedeciendo órdenes que violentan los derechos humanos, que violentan las leyes secundarias o las leyes primarias en este país, es como vamos a lograr llevar adelante este país en paz. Aquí no, no permitamos volver al pasado de un conflicto social y se está generando las condiciones. Aquí hay gente que está angustiada. Bueno, mucha gente ya prefiere mejor huir del país porque no tienen apoyo de nadie. La policía, después de que hay un familiar capturado, la policía mantiene un acoso permanente a esa familia. Los soldados igual. Bueno, vemos cómo la militarización de la seguridad en este país ha afectado tanto que los militares violan mujeres en la calle como cualquier cosa. No hay justicia, no hay ningún procesado por estos delitos. Están extorsionando a la gente y les dicen, miren, usted tiene, usted no tiene orden de captura, pero se la puedo aplicar si no me da $2,000. Lo mismo le dicen los policías. O sea, o sea, se le ha salido de las manos la seguridad a Nayib Bukele. Hay mucha libertad de este régimen. Aquí la gente está haciendo negocio, como decíamos hace un rato, el tema de los negocios que se hacen con centros penales, cobrando por visitas a los familiares, $1,500, $1,000, $900. Hay una señora que es de Movir, me dice, mire, yo no quiero dar mi nombre, pero míreme, mi esposo está muy grave, me dice.
Yo no sabía, no lo había visto y tuve que pagar para poder verlo y está muy mal de salud. Yo estoy desesperada. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la gente que puede ha pagado para ver a su familiar y los que no pueden pagar nunca los han visto ni los van a ver. Entonces, creemos que injusticia tras injusticia, negligencia tras negligencia y violaciones tras violaciones, eso es el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Finalmente, Samuel, a la gente, a la población, porque francamente creo que la población, digamos, se alegra y de estar en un país donde digamos, la actuación de las pandillas ha bajado, ¿ya? Sin duda eso es un regocijo para mucha gente, mucha alegría, pero el gobierno se ha encargado de generar una especie de narrativa venenosa en contra de los mismos salvadoreños, de gente inocente que ha sido capturada por error o de manera arbitraria, señalándola de ser parte de toda esa estructura delictiva. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Hablo no de los fanáticos, Samuel, porque sabemos que en realidad este gobierno ha construido una especie de secta y de fanatismo que adora a una figura, pero no me refiero a esa persona, sino a aquellos que en realidad de alguna manera han sentido en positivo el impacto de la baja, digamos, o del desaparecimiento de la fuerza negativa de las pandillas y que se han también consumido esa narrativa venenosa que el gobierno ha tratado de meterle al país. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a estos salvadoreños y a estas salvadoreñas que de alguna manera están entre ese limbo, en el centro, tratando de seguir viviendo en un entorno de paz y de tranquilidad, pero que a partir de ese discurso venenoso tienen una rencilla, tienen un odio por gente que no ha sido responsable de lo que ha sufrido el país? Bueno, yo creo que hay un sector de población salvadoreña sensata, pensante, racional, y para ello creo yo que, bueno, el mensaje es que de verdad seamos bien responsables. Yo creo que yo como coordinador del movimiento de víctimas, eh, a pesar de conocer todas las violaciones del régimen, yo sé que era necesaria una medida bastante radical para poder controlar a estos grupos criminales, porque también vivir eternamente con ese sistema de seguridad de que la gente, grupos al margen de la ley, tenían control de ciertos territorios, eso no era normal. Yo entiendo que los gobiernos anteriores intentaron resolver ese problema, pero no pudieron por tratar de respetar los derechos humanos. Entonces, pero viene ahora el régimen y sí es cierto que hace algo bueno, pero también más de la mitad es malo porque está capturando gente que sabe que son inocentes y los ha capturado. O sea, hay una perversión en el régimen de excepción. Si Bukele hubiera tenido la buena intención de capturar solo criminales, se hubiera ido con órdenes judiciales, con personas que ya estaban registradas, fichadas, que eran delincuentes. Pero se fue a capturar redadas, porque necesitaba ese número mágico para ser el presidente más cool y más popular del mundo, porque así lo ven muchos países. Quieren replicar ese proyecto de seguridad que está implementando Nayib Bukele en El Salvador, pero, pero también nosotros sabemos que aquí ha salido más grave la medicina que la enfermedad. Si estamos claros que hay que combatir la delincuencia, pero no se trata de generar, o sea, que ahora la delincuencia se ha controlado, pero ahora el delincuente es el Estado, porque la gente ahora le huye al Estado, le tiene miedo. Los niños están traumados ver un policía, un soldado, una patrulla en la calle. Miren, la acción que tuvimos cuando Miss Universo en este país para visibilizar a las víctimas, que nos recibieron con tanquetas, con antimotines, con, híjoles, eso fue terrible, no por el miedo que nos pudieran infundar, no, fue por el exceso pues, de fuerza de parte del régimen, fue una, como quien dice, bueno, aquí nosotros mandamos, aquí nosotros vamos a hacer lo que querramos, aunque estemos asesinando a la gente en las cárceles, estemos violentando los derechos humanos, nadie nos va a detener. Entonces, eso es el mensaje que nos dio Bukele con esa acción. Miren, los niños llorando, viendo a los soldados, las mujeres desmayadas,
nos tocó auxiliar a varias compañeras ahí viendo esas imágenes, recordando hace 40, 30, 40 años durante la dictadura de los 80. Entonces creemos que es una situación bien, bien grave, pero como decimos, el llamado para esta gente sensata es que analicen. Hay que valorar las cosas buenas, pero también hay que compararlo con lo malo. Estar seguro si lo que está haciendo de bueno es más o más lo que está haciendo de malo, pero yo creo que no puede ser así la forma de llevar seguridad a la población salvadoreña. Aquí estamos viendo que declaran ser homicidios, pero no dicen de la niña que fue capturada, violada y asesinada vilmente en la Campanera. No vemos a ese asesino castigado y condenado, porque al contrario, se dijo que la persona cuando ya la llevaron a juicio dijeron que no había delito porque el único delito era por resistencia. Entonces, el verdadero criminal, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Exhibieron ese caso de la manera más vil. Hace poco secuestraron, desapareció una niña. Gracias a Dios apareció, pero en Soyapango siguen desapareciendo personas y aparecen muertos. O sea, no es cierto que aquí hay seguridad en este país. La seguridad es de apariencia, es de pura publicidad. Aquí siguen muriendo la gente, los que murieron en el barrio Santanita, pues, ¿quién los asesinó? Vemos que están condenados. Entonces, para estas personas, analicemos fríamente el verdadero esquema de seguridad, la verdadera política de seguridad que está implementando Nayib Bukele. Samuel, para cerrar ya, cerramos el año 2023 y prácticamente el país no logró tener una respuesta de parte del oficialismo sobre todos los señalamientos que se han tenido en materia del pacto con las pandillas. Se conoció que el CROP apareció en México, está en Estados Unidos. Luego se conoció de la fuga de otro cabecilla de pandillas. Se ha conocido todo un manejo irregular con beneficios adentro del sistema penitenciario. Hay sendos investigaciones de periodistas y periódicos de prensa investigativa. Hay información sobre una serie de señalamientos, fotografías y hasta audios. ¿Cómo quedó en realidad esa agenda sobre el vínculo del gobierno de Nayib Bukele y parte de sus funcionarios con estructuras de pandillas que se dice negociaron para sacar beneficios electorales en la última elección? Y que este año ha sido revelador todo lo que se ha conocido, pero el gobierno decidió guardar silencio y, como algunos jueces decían, enterrar la cabeza en el piso para no decir nada sobre el tema. ¿Qué consideras tú? ¿Cuál es el mensaje con el que cierra el año respecto a este tema? Bueno, estamos claros que no hay transparencia en este gobierno. No sabemos nada de los procesos judiciales, no sabemos nada qué pasó con esa tregua, con la fuga de este criminal, quién fue el responsable, que debería estar en la cárcel, porque el régimen es para eso, para capturar, para condenar a las personas que han colaborado con los grupos criminales. No hemos visto nada. Entonces, queda claro que tenemos un presidente, un gobierno farsante, mentiroso, que todo lo manipula. Él trata de vender algo que no existe en este país, y para estas personas, pues, pensantes, eso es lo que tienen que analizar. ¿Qué tanta verdad dice el gobierno? ¿Por qué no habla de las obras que prometió en la campaña electoral? Ofreció tener internet en todas las escuelas, un satélite para que pudieran dar cobertura a nivel nacional. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están esas 1.000 escuelas por año que iba a reparar? 5.000 escuelas por 5 años que iba a estar en el poder. ¿Dónde están esas escuelas? ¿Dónde están esos proyectos? Entonces creemos que por ahí está, creo que el talón de Aquiles de este régimen, por las obras no cumplidas, por las mentiras. Yo creo que por eso, pues, tiene que evaluarse y tiene que el pueblo decidir si realmente vale la pena continuar con un gobierno mentiroso, farsante, que gasta millones de dólares en algo que no es importante en este país. Los hospitales siguen con problemas de médicos. Vemos muchos médicos, estudiantes, ahora como cirujanos, tantas negligencias en los hospitales. Los verdaderos cirujanos se han corrido
del sistema de salud, porque ya no le pagan bien. No, o sea, al gobierno no le importa la calidad, lo que le importa es simplemente contratar a sus cheradas, a sus activistas, a sus amigos. No le importa la calidad de servicio que va a brindar estas instituciones hacia la población salvadoreña, igual que con las escuelas. Entonces creemos pues que hay tanta formas de analizar este gobierno y de tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Samuel, te agradezco. Gracias por el tiempo. La verdad es que es importante hacer una reflexión sobre este tema que ha sido bien polémico. De hecho, ha sido uno de los temas más señalados. Finalmente, te quiero preguntar antes de despedirme, Samuel, ¿tienen programado actividades en el marco hoy que vamos a la fecha conmemorativa de los acuerdos de paz? Hoy que estamos ya en el periodo preelectoral, ¿hay alguna agenda que quisiera compartir con la audiencia? Bueno, el movimiento social se está preparando para el 14 de enero, porque es domingo, aprovechando que los domingos la gente pues no hay excusa para que no pueda participar en una actividad. Para el 14 de enero, para conmemorar esa firma de la paz, nosotros como pueblo salvadoreño, esa es una bandera de lucha que tenemos que rescatar y reivindicar. No importa que el gobierno se burle, le llame como le quiera llamar, para el pueblo esos acuerdos fueron firmados con sangre y hay que cuidarlos porque no queremos volver a vivir una situación como esa. El presidente Bukele, como no sabe qué es vivir en un conflicto, se dé el lujo de decir cualquier sandez y la verdad que es lamentable. Y llamamos al pueblo salvadoreño que analicen la verdad si este país de verdad merece vivir en paz o merece vivir en un mundo incierto donde no sabemos a dónde nos va a llevar este gobierno. Y saludos a todos los amigos que nos ven, un espacio pues que ha ganado mucha aceptación y te felicito Franklin y suerte pues en tus metas, en tus Ahí proyecciones. vamos a la lucha aquí en la libertad. Primero Dios, la gente confíe y podamos ir Excelente. haciendo el aporte, dando el aporte para equilibrar las decisiones que se están tomando en ese órgano del Estado. Samuelito, te agradezco nuevamente. Feliz año, abrazos. Gracias, gracias, mucho gusto. Salud. A ustedes, amigos, los dejamos hasta acá. Como saben, en la semana vamos a ir compartiendo cápsulas de esta conversación de los aspectos más destacados. Nos quedamos hasta acá y les enviamos un enorme abrazo.